Moisés es una de las figuras más influyentes y memorables de la historia religiosa y cultural de la humanidad. Un personaje cuya vida está rodeada de misterio, simbolismo y fe. Su historia comienza en un tiempo oscuro para el pueblo hebreo, cuando vivían esclavizados en Egipto bajo el dominio de un faraón que temía su creciente número y su fuerza por temor a una eventual rebelión. El faraón ordenó que todos los niños varones nacidos de los hebreos fueran arrojados al río Nilo para ser ahogados. Un decreto despiadado que pretendía debilitar a aquel pueblo oprimido. En medio de esa cruel disposición nació Moisés, hijo de Amram y Jocabed, quienes, arriesgando su vida, lo escondieron durante 3 meses, hasta que ya no pudieron ocultarlo más. Con un acto de fe y valentía, su madre preparó una cesta de papiro recubierta con brea para que no se hundiera y colocó en ella al pequeño, dejándolo entre los juncos a la orilla del Nilo, mientras su hermana Miriam lo vigilaba a distancia. Fue entonces cuando la providencia se manifestó. An, la hija del faraón, bajó a bañarse al río y vio la cesta flotando. Al abrirla, encontró al niño llorando y, conmovida, decidió adoptarlo como hijo suyo. La astucia de Miriam la llevó a ofrecer a una nodriza hebrea para cuidarlo. Y así fue como la propia madre de Moisés lo amamantó y lo cuidó hasta que fue llevado a la corte para ser criado como un príncipe egipcio. Durante su juventud, Moisés recibió la educación más refinada de Egipto. Aprendió escritura, ciencias, matemáticas, estrategias militares y todas las artes propias de la realeza. Sin embargo, aunque vivía en palacios y disfrutaba de privilegios, no ignoraba sus raíces hebreas ni el sufrimiento de su pueblo. Ese conflicto interior se intensificó hasta que, un día, siendo ya adulto, vio como un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo esclavizado. Lleno de ira y compasión, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Creyó haber actuado en secreto, pero pronto supo que el hecho había sido conocido, cuando al intentar mediar entre 2 hebreos en disputa, uno de ellos lo cuestionó diciéndole: ¿acaso piensas matarme como al egipcio? Moisés comprendió que su crimen había salido a la luz. Temeroso de la reacción del faraón, huyó de Egipto y se adentró en el desierto, llegando a la tierra de Madián. Allí, junto a un pozo, defendió a las hijas de un sacerdote madianita llamado Jetro, también conocido como Reuel, de unos pastores que las hostigaban. Agradecido, Jetro le dio a Moisés la mano de su hija Séfora en matrimonio, y así el antiguo príncipe se convirtió en pastor, cuidando rebaños en un lugar lejano, llevando una vida simple y anónima. Pasaron los años, y un día, mientras pastoreaba las ovejas cerca del monte Joreb, también llamado Sinaí, Moisés vio algo extraordinario. En una zarza que ardía en fuego, sin consumirse. Impulsado por la curiosidad, se acercó, y entonces oyó la voz de Dios que lo llamó por su nombre desde en medio del fuego a Moisés. ¿Moisés? ¿Con temor? Moisés respondió: ¿aquí? Dios le ordenó quitarse las sandalias, porque el lugar donde estaba era tierra santa, y le reveló que lo había elegido para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés, abrumado por la magnitud de la misión, dudó de sí mismo y preguntó quién era él para enfrentarse al faraón. Pero Dios le aseguró que estaría con él. Le reveló su nombre eterno: Yo soy el que soy, y le dio señales milagrosas para confirmar su misión. Su vara se transformaría en serpiente, su mano se llenaría de lepra y sanaría, y el agua del Nilo podría convertirse en sangre. Aún así, Moisés siguió mostrando inseguridad, argumentando que no era elocuente para hablar. Entonces, Dios designó a su hermano Aarón como portavoz. Con esa promesa y apoyo, Moisés emprendió el viaje de regreso a Egipto para enfrentarse al faraón. De regreso en Egipto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y proclamaron el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El faraón, altivo y desafiante, se negó y aumentó la carga de trabajo.
de los hebreos, ordenando que siguieran produciendo ladrillos pero sin recibir paja, lo que intensificó el sufrimiento del pueblo. A partir de ahí comenzó una confrontación épica, las plagas que Dios envió sobre Egipto para doblegar el corazón del faraón. La primera convirtió el agua del Nilo en sangre, dejando sin peces y sin bebida. Luego vinieron las ranas que cubrieron toda la tierra, los mosquitos, las moscas, la peste sobre el ganado, las úlceras en hombres y animales, el granizo destructivo, las langostas que devoraron todo cultivo, la oscuridad que cubrió Egipto por 3 días y, finalmente, la más terrible, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Antes de esa última plaga, Dios instituyó la Pascua para los hebreos. A cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y untar su sangre en los dinteles de las puertas, de modo que el ángel destructor pasara de largo. Aquella noche fue de luto para Egipto, pero de liberación para Israel. Finalmente, el faraón, quebrantado, permitió que los hebreos salieran. El éxodo comenzó con prisa. El pueblo salió con panes sin levadura, llevando consigo riquezas que los egipcios les entregaron. Sin embargo, pronto el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y reunió su ejército con carros y jinetes para perseguirlos. Los israelitas, acorralados entre el mar, y los soldados temieron por su vida. Pero Moisés, obedeciendo la orden de Dios, extendió su mano sobre las aguas, y el mar Rojo se abrió, formando un camino seco, con muros de agua a cada lado. El pueblo cruzó en medio de aquel prodigio, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron, aniquilando al ejército del faraón. Aquel momento se convirtió en el símbolo más poderoso de la liberación divina. Tras cruzar, Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico de victoria, alabando a Dios como guerrero poderoso. A partir de allí, comenzó la larga travesía por el desierto rumbo a la tierra prometida. El viaje estuvo marcado por pruebas, milagros y constantes quejas del pueblo. En Mara, las aguas amargas fueron endulzadas por orden de Dios. En el desierto de Sin, Dios proveyó maná, un pan celestial que aparecía cada mañana, y codornices para alimentarlos. En Refidim, cuando el pueblo tuvo sed, Moisés golpeó una roca y brotó agua. También enfrentaron a los amalecitas en batalla, y mientras Moisés mantenía en alto su vara, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba y la bajaba, los enemigos avanzaban. Entonces Aarón y Hur sostuvieron sus manos hasta la victoria. Más adelante, en el monte Sinaí, ocurrió uno de los momentos más trascendentales. Dios descendió entre truenos, relámpagos y humo, y entregó a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos, como fundamento del pacto entre Dios y su pueblo. Fue un momento solemne, donde Israel recibió instrucciones no solo religiosas, sino también sociales y morales que darían forma a su identidad como nación. Sin embargo, mientras Moisés permanecía en la montaña durante 40 días, el pueblo, impaciente, pidió a Aarón que les hiciera un Dios visible. Aarón cedió y construyó un becerro de oro ante el cual los israelitas ofrecieron sacrificios y danzaron en idolatría. Al descender y ver aquella apostasía, Moisés, lleno de ira, rompió las tablas y destruyó el ídolo, moliendo el becerro hasta convertirlo en polvo. Luego, intercedió por el pueblo ante Dios, rogando por perdón, aunque muchos fueron castigados por su rebeldía. Más adelante, Dios volvió a escribir las tablas y renovó su pacto. El tabernáculo fue construido siguiendo las instrucciones divinas, como un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, y la presencia de Dios se manifestó en la nube y la columna de fuego que guiaban a Israel. El trayecto por el desierto se prolongó debido a la incredulidad y desobediencia del pueblo. Cuando Moisés envió 2 espías a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos trajeron un informe desalentador, diciendo que sus habitantes eran gigantes y que sería imposible vencerlos. Solo Josué y Caleb mostraron fe. El pueblo, temeroso, se rebeló.
Y como consecuencia, Dios decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida, sino que vagarían 40 años en el desierto hasta que murieran, dejando la entrada a la nueva generación. Durante ese tiempo, Moisés siguió guiándolos, enfrentando quejos, rebeliones como la de Coré y continuas pruebas. En una ocasión, cuando el pueblo tuvo sed nuevamente, Dios le ordenó hablar a la roca para que brotara agua. Pero Moisés, irritado por la rebeldía, golpeó la roca 2 veces con su vara. Aunque el agua salió, Dios le dijo que por no haberle honrado con fe, él no entraría en la tierra prometida. A lo largo de la travesía, Moisés ejerció un liderazgo difícil, intercediendo constantemente por el pueblo, cuando Dios se airaba contra ellos, y transmitiendo las leyes, estatutos y mandamientos que formarían la base de la vida de Israel. Al acercarse el final de los 40 años, se preparó a la nueva generación para entrar en Canaán, repitiendo y explicando la ley en lo que se conoce como el Deuteronomio, un largo discurso que recoge exhortaciones, advertencias y promesas. Finalmente, habiendo cumplido su misión, Moisés subió al monte Nebo, desde donde pudo contemplar con sus ojos la tierra prometida, aunque no se le permitió entrar. Allí, en soledad, murió a la edad de 120 años y fue sepultado por Dios en un lugar desconocido. Su legado fue inmenso, guió a su pueblo de la esclavitud a la libertad, recibió la revelación de la ley y dejó un modelo de liderazgo y fe que marcaría la historia de Israel y del mundo entero. Moisés no solo es recordado como un libertador político y social, sino como un profeta que habló cara a cara con Dios, un mediador que supo interceder por su pueblo y un legislador que estableció fundamentos morales que siguen influyendo en la humanidad. Su historia, narrada en la Biblia, no se limita a un relato antiguo, sino que se ha convertido en un símbolo universal de la lucha por la justicia, la fe en lo imposible y la esperanza de alcanzar una tierra prometida. En él confluyen la fragilidad humana y la grandeza del llamado divino. Y su vida continúa inspirando a millones como ejemplo de que incluso alguien inseguro y temeroso puede ser usado para cambiar el rumbo de la historia cuando responde al llamado de Dios.